dos campeones del mundo, dos estilos de juego completamente distintos y dos maneras muy diferentes de ganar la Copa. Hoy vamos a hacer una comparación posición por posición, analizando cómo llegaban sus jugadores a cada mundial, y cuando hablamos de cómo llegaban, hablamos de su edad, su momento de forma y la realidad que vivían en sus clubes. Alemania 2014 contra Argentina 2022. Hoy no vamos a hablar de sentimientos ni de carreras completas. Vamos a hacer algo más peligroso, una comparación hombre a hombre. Y como toda comparación de este tipo, seguramente generará debate. Así formaban el 11 tipo de Alemania 2014 y Argentina 2022. Ahora sí, vamos posición por posición. Empezamos en el arco. Manuel Neuer, 28 años, arquero del Bayern Múnich, contra Emiliano "El Dibu" Martínez, 30 años del Aston Villa. Ambos ganaron el Guante de Oro al mejor arquero del Mundial, pero la realidad con la que llegaban era muy diferente. Neuer ya estaba plenamente consolidado como el mejor arquero del mundo. Venía de ganar 2 premios consecutivos como mejor portero y la temporada previa había conseguido el triplete histórico de 2013 con el Bayern. El Dibu, por su parte, venía de ser figura en la Copa América 2021, ya era el arquero y de grandes actuaciones en un Aston Villa que luchaba por la media tabla en la Premier. Después del Mundial, ambos fueron reconocidos. Fueron elegidos mejor arquero del torneo, incluidos en el 11 ideal de la FIFA y premiados como mejor arquero de la temporada. Neuer incluso llegó al podio del Balón de Oro, convirtiéndose en el último arquero en lograrlo. Acá no hay demasiadas dudas, el punto es para Alemania. Neuer simplemente estaba a otro nivel. Ahora nos movemos al lateral izquierdo. Benedikt Höwedes, 26 años, del Schalke, contra Nicolás Tagliafico, 30 años, del Lyon. En esta posición no hay mucho que discutir. Höwedes era central y jugó el Mundial fuera de su posición natural. Su actuación fue correcta, cumplió defensivamente y no desentonó, pero nunca fue un lateral izquierdo de oficio. Del otro lado, Tagliafico tuvo un Mundial correcto y llegaba tras varias temporadas destacadas en el Ajax, antes de su paso por Francia. Era un lateral natural con experiencia internacional, recorrido y mayor aporte desde su posición. Acá el punto es claramente para Argentina. Höwedes simplemente no era lateral y no tiene nada que hacer frente a Tagliafico o incluso a Cunha. Ahora vamos al central por izquierda. Mats Hummels, 25 años, del Borussia Dortmund, contra Nicolás Otamendi, 34 años del Benfica. Acá tenemos un choque claro, un joven en su prime contra un veterano ya consolidado. Ambos tuvieron grandes actuaciones en el Mundial. Hummels fue clave para Alemania, incluso marcando el gol decisivo contra Francia en cuartos de final. Otamendi, por su parte, se comió la cancha contra Croacia en semifinales, siendo uno de los puntos más altos de Argentina en ese partido. Esta comparación está más pareja que las anteriores, pero aún así el punto se inclina hacia Alemania. Hummels era, en ese momento, uno de los mejores centrales del mundo. Venía de ser finalista de Champions League con el Dortmund un año antes y para muchos fue injustamente ignorado en el 11 ideal de la FIFA 2014. Otamendi llegó al Mundial sorprendiendo por su gran nivel en Benfica, tras una última etapa no tan positiva en el Manchester City, pero si hablamos de nivel previo y jerarquía internacional, Hummels es la opción correcta. Ahora vamos al central por derecha, Jerome Boateng, 25 años, del Bayern Múnich, contra Cristian "El Cuti" Romero, 24 años, del Tottenham. Choque muy interesante entre dos centrales en su prime. Ambos tuvieron una gran actuación en el Mundial y fueron auténticos muros en defensa. El Cuti destacó por su mejor distribución de balón, mientras que Boateng sobresalió por su sentido posicional y lectura del juego. La comparación es muy cerrada, pero la balanza vuelve a inclinarse hacia Alemania. Boateng llegaba como líder de la defensa del histórico Bayern 2013, un equipo dominante a nivel europeo. Incluso para varios medios internacionales como BBC, CBS y distintos ratings, fue elegido jugador del partido en la final del Mundial. El Cuti venía de grandes actuaciones en el Tottenham, pero en un contexto de media tabla en la Premier League. Boateng estaba más probado, tenía más éxito al máximo nivel y además jugó un mejor Mundial. Comparación pareja, pero el punto es para Alemania. Ahora vamos al lateral derecho. Philipp Lahm, 30 años, del Bayern Múnich, contra Nahuel Molina,
24 años del Atlético de Madrid. Este puesto no genera debate, Lam era capitán de la selección y probablemente el mejor lateral derecho del mundo en ese momento. Venía de 2 temporadas consecutivas en el once ideal de la FIFA, siendo una pieza clave del Bayern dominante de esos años. Del otro lado, Molina llegaba a Qatar 2022 peleando la titularidad en el Atlético, aunque tuvo un gran mundial, especialmente desde lo físico y lo táctico, pero la diferencia es clara, Lam estaba a otro nivel. Punto claramente para Alemania. Iniciamos el mediocampo, Sami Khedira, 27 años del Real Madrid, contra Alexis Mac Allister, 23 años del Brighton, 2 volantes totalmente diferentes, Khedira más físico y de corte defensivo, Alexis más creativo, asociativo y con llegada. Ambos tuvieron muy buenas actuaciones en el Mundial y fueron importantes dentro de sus selecciones. Khedira llegaba desde una temporada complicada por las lesiones. En el Real Madrid solo había jugado 18 partidos, aunque cada vez que vestía la camiseta alemana rendía a un nivel superior. Alexis, en cambio, venía de grandes actuaciones en la Premier League. Incluso en un Brighton de media tabla, ya empezaba a destacarse como uno de los mejores mediocampistas del campeonato. Si bien Khedira tenía mayor roce internacional, en este caso el punto es claramente para Argentina. Alexis Mac Allister simplemente era un jugador de otro nivel. Ahora vamos a otro choque en el mediocampo. Bastian Schweinsteiger, 29 años, del Bayern Múnich, contra Enzo Fernández, 21 años, del Benfica. Jugadores de realidades muy distintas. Bastian llegaba como un futbolista maduro y totalmente consolidado, con más de 100 internacionalidades y como figura del Bayern. Enzo, en cambio, llegaba como una joven promesa, tenía apenas 3 partidos con la selección y ni siquiera estaba en los planes iniciales para ser titular en el Mundial. Todo cambió tras su ingreso ante México. Desde ahí mejoró notablemente el juego de Argentina, se ganó un lugar en el equipo y terminó consagrándose como mejor jugador joven del Mundial. Schweinsteiger, por su parte, fue despliegue físico, inteligencia táctica y liderazgo, tanto en el Bayern como en la selección alemana. Acá la elección es clara, es imposible no quedarse con el alemán. Bastian estaba en el mejor momento de su carrera, siendo figura en Bayern y Alemania frente a un Enzo que recién daba sus primeros pasos en el fútbol europeo con apenas 4 o 5 meses en el continente. Eso no quita que Enzo pueda incluso superar la carrera de Schweinsteiger en el futuro, pero en esta comparación puntual. Schweinsteiger 2014 fue claramente superior a Enzo 2022. Punto para Alemania. Cerramos el mediocampo. Toni Kroos, 24 años, del Bayern Múnich, contra Rodrigo de Paul, 28 años, del Atlético de Madrid. Acá no hay mucho que debatir. De Paul llegaba desde un club donde luchaba por la titularidad con rendimientos algo inconsistentes, pero en la selección argentina se comía la cancha. Fue el jugador de mayor despliegue, el equilibrio perfecto del mediocampo argentino y una pieza clave durante todo el Mundial. Kroos, en cambio, en 2014 ya era uno de los mejores volantes del mundo, motor del mediocampo del Bayern y de la selección alemana. Su visión de juego, precisión y control del ritmo lo convirtieron en un futbolista de época. En esta comparación, la diferencia es clara. Punto claramente para Alemania. Kroos fue muy superior en este duelo. Iniciamos el ataque. Mesut Özil, 25 años, del Arsenal, contra Lionel Messi, 35 años, del PSG. Esta es otra comparación donde no hay debate. Özil llegaba en el mejor momento de su carrera, era uno de los mejores mediapuntas del mundo, pieza clave en el Mundial y venía de temporadas a un nivel altísimo en el Real Madrid y el Arsenal. Pero enfrente está el que muchos consideramos el mejor jugador de la historia. Messi fue genio total del fútbol, líder absoluto de Argentina y Balón de Oro del Mundial, tanto en 2014 como en 2022. Agregar cualquier otra cosa a esta comparación es completamente innecesario. El punto es clarísimo para Argentina. La diferencia es abismal. Duelo de centrodelanteros. Miroslav Klose, 36 años de la Lazio, contra Julián Álvarez, 22 años del Manchester City. Klose llegaba como un veterano ya consolidado. En su club tuvo números discretos, 8 goles en 29 partidos, aunque casi siempre rendía mejor con la selección. Incluso en ese Mundial rompió el récord histórico de goles en Copas del Mundo con el inolvidable 7-1 contra Brasil. Dicho eso, su actuación en Brasil 2014 fue más bien discreta.
Julián, en cambio, llegaba mostrando gran nivel en el Manchester City, en ese momento el mejor equipo del mundo, y tuvo una actuación superlativa en el Mundial. En esta comparación no hay debate. Punto claramente a favor de Argentina. Y cerramos la delantera. Thomas Müller, 24 años, del Bayern Múnich, contra Ángel Di María, 34 años, de la Juventus. ¿Qué decir de Di María? Uno de los mejores jugadores en la historia de la selección argentina. Venía de marcar el gol histórico en la final de la Copa América 2021, el que rompió la sequía de títulos de Argentina. En el Mundial hizo un solo gol, pero fue nada menos que el golazo de la final contra Francia. Eso sí, ya no era la mejor versión de Di María. En la Juventus tuvo 8 goles y 7 asistencias en 40 partidos, aunque seguía siendo un jugador decisivo. Müller, en cambio, llegaba con 24 años en el punto más alto de su carrera. Marcó 5 goles en el Mundial, fue Balón de Plata del torneo y muchos consideran que incluso merecía el Balón de Oro por encima de Messi en 2014. A nivel club, ni hablar, tuvo una temporada espectacular, 26 goles y 14 asistencias en 56 partidos, y venía de ser fundamental en el triplete del Bayern 2013, con números igualmente impresionantes. Reconociendo el enorme peso histórico de Di María, en esta comparación puntual no hay cómo evitarlo. Müller 2014 fue superior a Di María 2022. Punto para Alemania. Llegamos al final de esta comparación. Posición por posición, el resultado nos deja un 7-4 a favor de Alemania 2014. Pero el fútbol no es una suma de individualidades, es un deporte de equipo y al final los mundiales no los ganan los nombres, los ganan los equipos. Ahora la pregunta es para ti, si estos dos equipos se enfrentaran, Alemania 2014 versus Argentina 2022, ¿quién crees que ganaría? ¿Y con cuál de estas comparaciones no estás de acuerdo? Te leo en los comentarios